organizadores, por la invitación. Muchas gracias a vosotros por haber aguantado hasta aquí. Y bueno, pues como han dicho, mi nombre es Juan y os voy a hablar sobre matemáticas y cáncer. Y estaréis pensando, ¿qué tienen que ver las matemáticas con el cáncer? Pues absolutamente nada. Hasta aquí mi charla, ¿vale? Obviamente sí, voy a ser breve, pero no tanto, ¿vale? Matemáticas contra el cáncer. Yo voy a hablar sobre algunos trabajos que desarrollé durante mi tesis. Creo que voy a recortar porque lo he hecho en forma modular, entonces de los dos ejemplos comentaré uno y el otro lo dejaré para preguntas, ¿vale? Pero voy a hacer una pequeña introducción sobre qué es el cáncer, obviamente, sobre el tipo de modelos matemáticos que se pueden utilizar para investigar el cáncer y, ya os digo, sobre un ejemplo de aplicación, ¿de acuerdo? Un caso de éxito, podríamos decir, en el que las matemáticas han aportado bastante a la clínica. Dicho esto, seguro que lo habéis pensado alguna vez, ¿verdad? El cáncer, existe un signo del horóscopo, ¿no? Que es cáncer, que es un cangrejo. Bueno, yo no voy a hablar del horóscopo, ¿de acuerdo? Esto es el pint of science, no el pint of pseudoscience, lo siento mucho. Pero ¿de dónde viene esto? Bueno, pues ya los griegos, Hipócrates, se dio cuenta de que existen tumores que no solo crecen, que son invasivos, que aprovechan las cavidades de la anatomía humana para desarrollarse, generando una estructura por la cual se pueden ver como pinzas, digamos, patas. Bueno, en aquel momento era la analogía que ellos encontraban. Pues Hipócrates fue el primero en llamar carcinos, cangrejo en griego, al cáncer. Y de ahí, pues hasta hoy. ¿Pero qué pasa? Que cangrejo no hay uno, ¿verdad? Aquí tenéis un pequeño mapa, un árbol filogenético de los distintos cangrejos que os podéis encontrar. Quiero aprovechar esta analogía para hablar de una cosa que ya antes intuíamos un poquito con la charla previa. El cáncer no es una enfermedad, ¿de acuerdo? El cáncer es una familia de enfermedades, es un conjunto de enfermedades. Son muchas enfermedades distintas, una por paciente y, si me apuráis, una por tejido. No es lo mismo un cáncer cerebral, ¿de acuerdo?, que un cáncer de páncreas. Hay algunos que tienen muy buen pronóstico, y otros que, sin embargo, por desgracia, todavía queda mucho por avanzar. Bueno, no voy a dar muchos datos, pero sí que voy a dar uno, porque os hagáis una idea del impacto que tiene el cáncer. Estos son datos estimados a partir del Globocan, ¿vale?, que es la base de datos principal que utilizan los médicos como referencia, digamos, de 2022. A 2022, 1 de cada 5 mujeres desarrollará cáncer en el futuro y 1 de cada 4 hombres desarrollará cáncer, ¿vale? Esto significa que lo tendrán, no significa que vayan a fallecer por ello, afortunadamente. En nuestra mano está reducir estas cifras, ¿de acuerdo? Pero solamente por situaros, no voy a dar más datos, solamente una pequeña referencia. Bueno, perdone, había dejado aquí la animación tipo Thanos, ¿vale? Para los que hayáis visto Los Vengadores. Ahí está. Por acompañar lo que decía. Y ahora, una vez que hemos visto esta parte, ¿de acuerdo? ¿El cáncer qué es? Porque entiendo que en cada charla, ¿no?, en cada evento divulgativo, todo el mundo da una pequeña introducción. Yo voy a hablar muy rápidamente de lo que es, pero me voy a centrar en un aspecto que es el que va a dirigir, ¿vale?, con el que me voy a centrar en el resto de la charla. Mirad, el cáncer, como todos sabéis, es una proliferación de células. Es decir, en algún momento, un conjunto de células del cuerpo, por alguna mutación, por algún cambio, comienza a proliferar de forma desmedida, escapa a los mecanismos de regulación, a los mecanismos de control que poseemos, ¿de acuerdo?, y prolifera formando, pues, una masa, ¿de acuerdo?, una masa tumoral. Bueno, esa es la base. Ahora, después de investigar lo que se conoce como los sellos distintivos, los hallmarks del cáncer, que es un trabajo de Hanahan y de Weinberg, que, bueno, de base, digamos, a la hora de estudiar el cáncer, donde resumieron las características principales que manifiestan los tumores y las células tumorales. Aquí veis varios de ellos, ¿de acuerdo?, que aparecen resumidos y que tienen que ver con la agresividad de esta familia de enfermedades. Como podéis ver, algunos de ellos son, pues, por ejemplo, esquivar el sistema inmune. Nuestro propio sistema inmune tiene herramientas para atacar al cáncer, pero algunas mutaciones permiten que algunas células se vuelvan invisibles para el cáncer, y esto, como tendréis, es un problema. Bueno, como veis, hay muchos, ¿de acuerdo? Yo me voy a centrar solamente en este, la inestabilidad genómica y las mutaciones. ¿Por qué? Porque ilustran una de las características del cáncer más importantes, que es su parte evolutiva, ¿de acuerdo? El cáncer no es lo mismo cuando aparece que cuando produce el fallecimiento, cuando desaparece. El cáncer está sometido a evolución, sujeto a evolución, pero evolución en el sentido darwiniano, es decir, tenemos una población de células que cambia con el tiempo, que compite entre ellas mismas y que producen la selección, ¿de acuerdo?, de las más agresivas, que son las que finalmente acaban dando lugar a la masa tumoral, que se observa en la clínica. ¿De acuerdo? Ese sentido evolutivo, aquí lo ilustramos, ¿vale? Es un típico gráfico que se utiliza para mostrar, pues, ese crecimiento, esa emergencia de diversidad de distintos clones, como se conocen, poblaciones tumorales, que son células que compiten entre sí por ser la predominante, por ser la que más abunda, ¿vale? Bueno, ¿cómo expresamos esto con matemáticas? Pues mirad, la primera persona que se planteó analizar esta evolución, porque, como entenderéis, no es una cosa sencilla de hacer, sobre todo para la clínica. Esta evolución tiene lugar cuando el tumor es muy pequeño, ¿vale?, cuando tiene muy poquitas células.
Eso a nivel clínico no es detectable. Pasan muchísimos años, pueden pasar 10, 20, 30 años, hasta que se comienza a manifestar y para entonces ya es tarde. Entonces, ¿cómo analizamos esto? Bueno, pues uno de los primeros que se lo planteó fue John Conway, fallecido por el COVID, desgraciadamente. Y diréis, ¿este hombre que era biólogo, médico? Este hombre era matemático, ¿vale? Era matemático y se dedicaba a muchas cosas, era un polímata dentro de las matemáticas, pero en concreto una de ellas eran los autómatas celulares, ¿vale? Si habéis visto Oppenheimer, la película, os sonarán algunos nombres de científicos, pero hay uno que no os sonará porque desgraciadamente no lo mencionan en ningún sitio y fue un tipo bastante importante en el proyecto Manhattan, que es John von Neumann, ¿vale? No voy a hablar de él porque no tenemos tiempo, pero John von Neumann fue uno de los pioneros en el estudio de los autómatas celulares y este tipo fue el primero que se planteó decir, vale, si en biología tenemos células que crecen, células que proliferan, células que se comportan de acuerdo a unas reglas, ¿por qué no implementar eso en los autómatas celulares? Y diréis, ¿pero qué es un autómata celular? Bueno, pues como el fuera de juego en fútbol, es una cosa que es mejor verla que explicarla, ¿vale? Un autómata celular es un tipo de modelo, diréis, ¿dónde están aquí las matemáticas? Ya lo veremos a continuación. Donde consideramos un espacio, un dominio espacial, una malla, y en esa malla podemos encontrar individuos con diferentes características. Eso está sujeto a la caracterización que nosotros queramos hacer. Bueno, pues John Conway se planteó un modelo súper sencillo en el que había dos tipos de individuos. Vacío, una célula muerta, o una célula viva. ¿Y qué es lo que él pensó? Él dijo, vale, vamos a implementar unas reglas de interacción que van a mostrar estas células, en función de la vecindad de la que se rodean y que nos van a permitir estimar en la próxima iteración, en el próximo paso de tiempo, qué va a pasar, para simular de esta forma cómo se comportan las células, ya no tumorales, sino células en cualquier cultivo. ¿Qué es lo que dijo? Bueno, pues fijaros en el primer ejemplo que tenemos a la izquierda. Tenéis en el centro una célula, siempre nos vamos a fijar en la célula del centro, y ese simbolito indica que en la próxima iteración la célula va a morir, ¿vale? ¿Por qué va a morir? Pues porque en la vecindad tiene muy pocas células, ¿de acuerdo? Aquí estamos simulando una cosa que se conoce como efecto Ali, que es que una baja densidad de individuos, en ciertas circunstancias, puede llevar a la extinción de la población, ¿vale? En el segundo ejemplo, veis lo contrario. La célula también va a morir en la próxima iteración. ¿Pero por qué en este caso? Pues por sobrepoblación. Porque tiene de los 8 posibles vecinos alrededor, en 2 dimensiones, 4 de ellos ocupados, y simulando que la competición por recursos, por espacio disponible, fenómenos biológicos que se aprecian en la realidad, pues simplificándolos al máximo, en este caso vamos a simular que la célula se muere. Pero las células también tienen que proliferar, también tienen que vivir. Si el número de vecinos alrededor es el idóneo, en ese caso la célula se mantiene viva. Y si nos encontramos ante una célula muerta o un espacio vacío, pero que a su alrededor tiene un número óptimo de vecinos, vamos a simular el proceso de división y en la próxima iteración ahí va a aparecer una célula nueva. ¿De acuerdo? Fijaros qué sistema tan sencillito, qué modelo tan sencillito. Bueno, pues un modelo así da lugar a patrones. ¿De acuerdo? Estos son los más básicos, lo más intuitivo, digamos. Existen patrones estáticos, estructuras que por las reglas que acabamos de explicar, si simulamos a lo largo del tiempo, se mantienen estáticas, no cambian, ¿de acuerdo? Aquí tenéis algunos ejemplitos sencillos, esto no se mueve, ¿vale? O sea, esto es estático. Pero esto sí se mueve. Y esto, a pesar de que estamos hablando de un modelo determinista, en el sentido de que no hay azar, sabemos cuáles son las reglas de interacción y cómo avanzan en el tiempo, yo esto no lo hubiese predicho, a priori, antes de simular el modelo, ¿de acuerdo? Fijaros que aparecen osciladores, estructuras periódicas, pero que van cambiando, ¿de acuerdo?, con una cierta periodicidad. Bueno, pues hay más todavía. Está lo que en un alarde de originalidad decidieron llamar naves espaciales. Estructuras que no solo son periódicas, sino que se propagan por el espacio, ¿vale? Fijaros qué sencillo era el modelo y fijaros a lo que da lugar. Comportamientos emergentes que se conocen, la emergencia, ¿de acuerdo? Propiedades que conociendo los individuos y conociendo las reglas de interacción entre ellos son imposibles de predecir a priori. Bueno, aquí tengo un ejemplo un poquito más complicado del juego de la vida, que es así como se llama este autómata celular, ¿vale? De ahí el título. El juego de la vida de Conway, donde tenéis una estructura inicial, la dejamos simular durante el tiempo y fijaros lo que aparece. Algunas de las naves que veíamos antes, algunos de los patrones estáticos, bueno, algunas estructuras generadoras, como este teselado que aparece por ahí. La verdad es que está bastante chulo, ¿de acuerdo? Y por profundizar un poquito más, os voy a poner un vídeo a continuación y me gustaría que me dijeseis lo que veis según avanza. De momento, estos son naves espaciales, de las que veíamos antes, patrones periódicos que se propagan a lo largo del espacio, del dominio espacial del modelo, y vamos a ir aumentando poco a poco la escala espacial y la escala temporal. Cada vez todo va a ir más rápido y lo vamos a ver desde más lejos. A ver quién se da cuenta de lo que está pasando.
Eso es la barra del vídeo, ¿vale? Eso no, no es una propiedad emergente del modelo. Se empieza a intuir, ¿no? Lo que estamos viendo es el juego de la vida programado con el juego de la vida, ¿vale? En matemáticas es lo que se conoce como algo Turing completo, es decir, estas reglas tan sencillas que hemos visto bastarían para programar un ordenador, ¿vale? Un ordenador es un conjunto de procesadores, ¿de acuerdo?, puertas lógicas que permiten desarrollar operaciones complejas. El juego de la vida permite hacerlo. Obviamente no es práctico, pero se puede hacer, ¿vale? Bueno, pues imaginaros la potencia que tiene un sistema tan sencillo si le aplicamos al cáncer. Si esas reglas que hemos definido previamente, que definió John Conway en su momento, que son súper sencillas de nuevo, pero que reflejan la biología básica, nosotros las complicamos un poquito más para representar un tumor, por ejemplo, un conjunto de células que prolifera sin control. Para esto, ¿qué es lo primero que necesitamos? Pues jugar a los dados. Vamos a introducir la parte del azar, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque si fuese determinista ya sabríamos cómo curar el cáncer. Por desgracia no lo sabemos. ¿Nosotros qué vamos a simular? Y aquí es donde os voy a hablar de la parte que entronca con mi tesis. Vamos a ampliar este modelo, ¿de acuerdo?, para ser capaces de simular tumores enteros, tumores de tamaño clínico. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues tomando la sección de tejido que lo engloba y dividiéndola en apartados, en esos compartimentos de la malla espacial tridimensional, en este caso, donde en lugar de considerar que una sola célula puede ocupar un punto de la malla, muchas células pueden hacerlo, ¿vale? Para alcanzar la misma escala de las imágenes, ¿de acuerdo?, de resonancia magnética que comentaba en la charla previa. ¿Y qué vamos a hacer? Profundizar un poquito más en esas reglas. ¿Qué pueden hacer las células tumorales? Por supuesto, dividirse, ¿vale? Estas son las pocas matemáticas que vamos a ver aquí, no os preocupéis. ¿Dividirse de acuerdo a qué? Pues la regla que implementamos es lo que se conoce como crecimiento logístico, de tal forma que cuando un espacio de este modelo, de este mallado, está muy poco ocupado por células, hay mucho nutriente disponible, por tanto las células crecen a máxima velocidad. Pero cuando las células empiezan a copar el sistema, la falta de recursos, la falta de espacio, pues vamos a simular que la probabilidad de división baja. Ahí es donde introducimos la parte del azar, ¿de acuerdo? Tenemos una probabilidad de división que estamos calculando en cada instante para cada espacio del mallado, que va a determinar cómo crece cada punto, ¿vale?, de ese dominio espacial. ¿Qué más cosas tenemos? La muerte celular. Las células también se mueren. Las del tumor en concreto, bastante más lento, porque tiene herramientas para evitar la muerte celular programada y para postergar su vida al máximo. Os sonará los telómeros, ¿de acuerdo? No me voy a meter en ello porque no da tiempo, pero es un tema interesante. Pues vamos a simular también una probabilidad de muerte, pero en este caso contraria a la anterior. Cuantas menos células hay, menor es la probabilidad de muerte, ¿vale? Y cuantas más células hay, mayor es la probabilidad de que esa célula se muera. Para la migración, el desplazamiento, tenemos un espacio dividido en puntos de la malla, vamos a permitir que células de un punto salten a otro. Pues lo hacemos con una probabilidad también muy sencilla. Igual que en el caso de la muerte, cuanto más ocupado esté el compartimento, más probable es que las células puedan migrar a otros, pero en este caso no solamente entra en juego la probabilidad de escapar del compartimento en el que se encuentra una célula, sino también la distribución en el vecindario. Tened en cuenta que en 3 dimensiones tendríamos un cubo de 28 cubos, ¿vale?, de 28 compartimentos, pues hay que distribuirlos entre los 27. Bueno, esto lo hacemos con muestreos, ¿de acuerdo?, con distribuciones que existen, la binomial, la multinomial, no me quiero meter en más detalles, ¿vale? Os lo puedo responder sin ningún problema luego en las preguntas. Y por último, y lo más importante, ¿por qué hablamos antes del aspecto evolutivo del cáncer? Pues para introducir esta parte precisamente. Queremos implementar esa parte evolutiva del cáncer y para ello introducimos las mutaciones o cambios fenotípicos, que también se llaman. ¿Qué es lo que diversifica el sistema? Es lo que permite que aparezcan distintas poblaciones que se comportan de distinta forma y que compitan entre sí de tal forma que seamos capaces de recrear esa evolución, esa competición que comentamos previamente. ¿De acuerdo? Bueno, aquí tenéis un ejemplo de simulación del modelo. Nosotros, por cierto, no somos pioneros al hacer esto ya se va haciendo tiempo. Somos pioneros en el concepto de introducir muchas células por compartimento, que es precisamente lo que permite simular tumores de este tamaño. Fijaros, vamos a llegar casi a los 50 centímetros cúbicos, que es un volumen clínico, en tiempos finitos, no infinitos, ¿de acuerdo? Porque ir célula a célula es una cosa que requiere mucho coste computacional. Al hacer la aproximación de simular un compartimento entero por cada espacio de la malla, estamos acelerando muchísimo el sistema de simulación. Bueno, este ejemplo, ya os digo,
es un ejemplo cualquiera que no se corresponde con ningún tumor, es simplemente porque veis cómo se comporta a nivel tridimensional. ¿Qué pasa cuando queremos centrarnos en algún tipo de tumor? Pues que es un problema, es el verdadero jaleo. Hasta ahora estaréis pensando, qué sencillo es esto, ¿por qué no lo hacen más los médicos? Por desgracia no es tan sencillo. ¿Cuál es el problema que tenemos aquí? La parametrización. Si nosotros queremos reproducir un tipo de tumor, tenemos que tener acceso a parámetros, a información que generalmente en la clínica no se consigue de forma rutinaria, ¿de acuerdo? Yo puedo estimar cuál es el tiempo de división de una célula, pero para mí es muy difícil estimar cuál es... Disculpad, que voy a comer proteína. Es muy difícil estimar cuál es la probabilidad de mutación de una célula para adquirir una cierta mutación, ¿de acuerdo? Existen métodos que permiten hacerlo, sobre todo para este tipo de modelos, ¿de acuerdo? Pero de nuevo, me gustaría entrar en ello, no hay tiempo. Y ahora lo que voy a hacer es explicar uno de los ejemplos en los que hemos utilizado este modelo, ¿de acuerdo?, para generar un impacto, para aportar en la parte de la clínica, ¿vale? Y es precisamente este biomarcador, lo llamamos NOC, ENHOC, como queráis, la pronunciación me da absolutamente igual, que es algo que ya os digo, desarrollamos pues durante el transcurso de mi tesis. Bueno, fijaros, aquí tenemos a la izquierda un ejemplo, ¿vale?, una imagen MRI, ¿de acuerdo?, de resonancia magnética de un glioblastoma, de un tumor cerebral, ¿vale? Esa es la parte de la izquierda. A la derecha lo que tenéis son secciones de la simulación tridimensional del cerebro hechas a partir del modelo que os comentaba previamente. Si os fijáis, reproducimos muy bien una de las características, que es esa especie de corteza blanca de fuera. Eso es lo que se conoce como la zona de captación de contraste, y es donde, por lo general, en este tipo de tumores, se concentran las células más proliferativas, ¿vale? Bueno, pues eso, que era una hipótesis, ¿de acuerdo?, por lo menos a nivel de la imagen, ¿de acuerdo?, de la clínica, nosotros comprobamos, al menos en la parte virtual en el modelo, que precisamente en estas zonas más blancas, en las zonas de mayor densidad de células, se concentraban no solo las células más agresivas, sino también las más proliferativas, ¿vale? Eso nos llevó a plantearnos, bueno, ¿y por qué no medimos la distancia desde el centroide? Porque si nosotros tenemos todas las imágenes, la reconstrucción, es decir, todos los cortes, digamos, del tumor, podemos reconstruir la estructura tridimensional y calcular parámetros geométricos. ¿Por qué no cogemos el centroide y miramos la distancia al punto de máxima actividad, el punto de máxima proliferación, donde se supone que están las células más agresivas de todas? ¿Vale? Pues eso es lo que llamamos ENHOC nosotros, que sería esa distancia hacia el centroide hasta el punto de máxima proliferación. La n viene de normalizar. ¿Por qué? Porque esa distancia va a ser mayor cuanto mayor sea el tumor. Nosotros queremos un parámetro que nos permita comparar entre tumores. Pues lo dividimos entre el radio y así tenemos un valor que va de 0 a 1. Cuanto más cercano a 0 significa que ese punto de actividad está más cerca del centro, y cuanto más cercano a 1 significa que más cerca de la frontera, ¿vale?, del borde del tumor. Bueno, pues nosotros nos planteamos evaluarlo a nivel virtual. Realizamos simulaciones del modelo y estudiamos cómo se comportaba este biomarcador, ¿vale? Este biomarcador tentativo, digamos, porque todavía no sabemos si tiene efecto o no. ¿Qué es lo que vimos? Pues resulta que correlaciona con supervivencia, al menos a nivel virtual. ¿Por qué? Porque según progresa el tumor, ese punto de máxima actividad se desplaza hacia la frontera. Se observa una tendencia por la que va de 0 a 1, ¿vale?, en simulaciones, pero simulaciones estocásticas, ya lo hemos visto previamente. Hemos metido los dados en juego, cada simulación es distinta de la anterior. Pues en cohortes de unos 200 tumores, por intentar simular una cosa que sea representativa de los ensayos clínicos, ¿de acuerdo?, vimos que se producía eso. Ahora la pregunta que nos hacemos es, ¿tendrá un reflejo en la realidad? Pues vamos a comprobarlo. Por suerte, el grupo de investigación MOLAB, el Laboratorio de Oncología Matemática, se encuentra en Ciudad Real y tenemos colaboración con el Hospital General Universitario de Ciudad Real. Pues tuvimos acceso a una cohorte de 161 pacientes de cáncer de pulmón y 61 pacientes de cáncer de mama. En estos tumores, en las reconstrucciones tridimensionales, las imágenes disponibles, evaluamos cuál era el comportamiento de este biomarcador, del ENHOC, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo que vimos? Pues lo primero es que tiene gran valor pronóstico. Y esto lo podemos ver en estas gráficas, ¿vale? Esto es lo que se conoce como curvas de supervivencia o curvas de Kaplan-Meier. Aquí tenéis, por ser breve, no quiero aburriros de verdad con la parte matemática, en el eje X la supervivencia en meses de los pacientes y en el eje Y el porcentaje de pacientes de la cohorte que han sobrevivido, ¿de acuerdo? Como podréis ver, esto sube, esto es imposible que baje, ¿de acuerdo? Por desgracia no resucita a nadie. Pero, como podéis ver, aquí lo que estamos haciendo es separar en dos grupos distintos. El grupo rojo se correspondería con el grupo menos agresivo y el grupo azul con el grupo más agresivo. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Pues que el grupo rojo es aquel que tiene el valor del biomarcador más pequeño, por debajo de 0,5 aproximadamente para los pacientes de cáncer de mama y 0,64 para los pacientes de cáncer de pulmón. Y el grupo azul es el que tiene el valor más alto. ¿Qué es esto? Esto no es ni más ni menos que la verificación, la validación del resultado virtual que nosotros obtuvimos, pero en la realidad, en una cohorte representativa de pacientes, ¿de acuerdo? Estamos comprobando que efectivamente este biomarcador tentativo sí que es un biomarcador como tal, tiene valor pronóstico, ¿de acuerdo?
Pero no solo eso, es que resulta que el valor pronóstico, profundizando un poquito más en los análisis, mejora al de cualquier biomarcador previo que se utilizase para estos dos tumores. Véase, el MTV, que es el volumen metabólico tumoral, el conjunto de todos los píxeles en la imagen que captan, ¿de acuerdo?, radiofármaco, el trazador, el TLG, que es la glicólisis de lesión total, que da una idea de lo agresiva que es la lesión, el tumor, y el submax, que es lo que comentaba antes, el punto de actividad máximo. El valor de captación también se mide. Bueno, pues el biomarcador mejora a todo esto. Y de forma relevante también, aunque no lo pongo aquí, el biomarcador porta información independiente. ¿En qué sentido? Si esto correlacionase con algo, ¿de acuerdo?, no nos serviría. ¿Por qué? Porque al estar en la fórmula para calcularlo, si correlaciona, por ejemplo, con el MTV yo ya tengo la información, no tengo que profundizar más. Pero resulta que esto es independiente de cualquier otra información y lo comprobamos evaluando las correlaciones, que son muy bajas, con otros biomarcadores. Bueno, pues este artículo lo publicamos en 2021. Desde entonces, en Estados Unidos, en Canadá, nosotros, por supuesto, en Francia, en China y en Corea del Sur, han repetido su validez para distintos tipos de tumores. En este caso no se restringen solamente al cáncer de pulmón y al cáncer de mama, sino también a cáncer hepático y a cáncer de cabeza y cuello, que se denomina, ¿de acuerdo? Y en todos han comprobado que este biomarcador es mejor que cualquier otra cosa previa. ¿Esto qué significa? Lo primero, que las matemáticas tienen un impacto en la lucha contra el cáncer, ¿de acuerdo? Porque hemos descubierto un biomarcador que resulta que mejora todo lo anterior y que va a permitir segmentar a los pacientes antes para poder darles una opción de tratamiento mejor en función de la información que tenemos. Bulo desmentido, las matemáticas tienen que ver con el cáncer. La charla iba a durar un poquito más, ¿vale? No sé qué tiempo llevo, pero creo que ya es relativamente tarde. Me queda por comentar una cosita, voy a pasar muy brevemente por ella y con esto ya terminamos. Y es la optimización de terapia, ¿de acuerdo? Volviendo al glioblastoma, nosotros nos planteamos, bueno, si existe un protocolo estándar, ¿de acuerdo?, que es lo que se ve aquí como el protocolo de Stupp, el glioblastoma es un tumor cerebral muy agresivo, generalmente se le pega con todo lo que hay, quimioterapia y radioterapia, de forma concomitante, pues a la vez y adyuvante, una detrás de otra, ¿vale? Se suele seguir un protocolo de este estilo, primero una concentración de todo y luego después, dejando 3 semanas, pues ciclos, ¿de acuerdo? La cosa es que esto se aplica para todos los tumores cerebrales, independientemente de que sean como el glioblastoma muy agresivos o como los gliomas de bajo grado, que son mucho menos agresivos, que tienen pronósticos mucho mayores. ¿Cuál es el sentido de hacerlo así? Pues lo cierto es que ninguno. El sentido es intentar ser lo más agresivo posible en el menor tiempo posible. Bueno, pues nosotros lo que nos planteamos es intentar relacionar el espaciado entre las dosis que estamos dando con la ganancia de supervivencia. Esta es una función que desconocemos, que podría tener esta forma, según aumentemos el espaciado, a lo mejor se pierde efecto. Podría ser de esta forma, que sea muy acusado ese descenso, o podría existir un espaciado óptimo de dosis, para el cual, si lo encontramos, estaremos maximizando el efecto que tiene la terapia, ¿de acuerdo? Esto sería ideal, si podemos hacerlo. ¿Por qué hacemos esto? Porque la radioterapia, por ejemplo, la quimioterapia, que comentamos previamente, atacan principalmente a las células proliferativas, y no todas las células del tumor son proliferativas a la vez, solamente un pequeño porcentaje. ¿Esto qué significa? Que una terapia tan agresiva como la que comentaba antes, como el protocolo de Stupp, si yo continúo aplicando la terapia constantemente, me cargará las células azules proliferativas, dejaré las células quiescentes no proliferativas, las dormidas, y eventualmente llover sobre mojado. Es decir, no estoy haciendo nada. De hecho, aún peor, estoy generando resistencias, que es una de las cosas que pretendemos evitar al máximo en este tipo de tumores. Si yo continúo aplicando terapia una vez que ya he desarrollado la resistencia, esto no va a hacer ningún efecto. Esto lo que va a hacer es propiciar que este clon, esta población, se seleccione porque es resistente y sea la predominante al final. Aquí vemos de nuevo ilustrado la parte de la evolución. Bueno, pues lo que nos planteamos es, en colaboración con gente del del Instituto de Salud Carlos III, es, mediante experimentos en ratones y mediante nuestro modelo, intentar aplicarlo al caso del glioblastoma para investigar cómo analizar este desarrollo de resistencia. ¿Y eso cómo lo hacemos? Lo primero que hace falta es el mapa conceptual de las mutaciones que se pueden producir. Está súper simplificado, pero aquí vemos las dos poblaciones principales, las que se llaman proneurales y las que se llaman mesenquimales, ¿de acuerdo? Es una transición que se sabe que se produce. Aquí no me voy a meter mucho. Lo que sí quiero comentar es que existe una transición reversible, que es esa P del medio, que se conoce como persister, células transitorias, ¿vale? Si yo pongo a terapia las células sensibles, las proneurales, eventualmente pueden llegar a convertirse en persisters. Si yo paro la terapia ahí, pueden volver hacia atrás. Pero si continúo aplicando terapia, ya se convierten de forma irreversible en células mesenquimales, ¿de acuerdo? Pues vamos a investigar, simulando con nuestro modelo y aplicando distintos esquemas de terapia, qué es lo que sucede. Si somos capaces de retrasar esa resistencia, a lo mejor mejorar la supervivencia, o si la inducimos de igual forma que la terapia estándar. Unas poquitas ecuaciones
era por asustar, ya está. Esto es por comentaros simplemente el protocolo que se utiliza en el Instituto de Salud Carlos III para el tratamiento de los ratones, que se utilizan como modelo biológico, ¿de acuerdo? Nosotros lo reflejamos de igual forma en el modelo virtual. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues probar espaciados que vayan aumentando cada vez las dosis. El de arriba, el de un día, sería el más parecido al estándar, y luego los de abajo son progresivamente más espaciados. Bueno, pues la predicción teórica es que si utilizamos espaciados cortos de 1 o 4 días, la resistencia aumenta. Aumenta la concentración de células resistentes con respecto a un control no tratado, ¿vale? Y la supervivencia se mantiene igual, no ganamos nada. Pero para los espaciados de 7 y 13 días, el modelo, las simulaciones, predicen una bajada en la población de células resistentes y un aumento en la supervivencia, que seguramente vaya correlacionado, ¿vale? ¿Cuál es la gracia? Que esto luego lo hicieron en el Instituto de Salud Carlos III con los mismos esquemas que habíamos planteado. Y resulta que a los ratones les sale lo mismo. Si damos un espaciado para los ratones de 1 o 4 días, aumentamos la resistencia, pero mantenemos la supervivencia. Pero si aumentamos el espaciado a 7 o 13 días, estamos reduciendo resistencia y aumentando supervivencia. Yendo un poquito más lejos, aunque no ponga aquí los datos, reducimos también la toxicidad de los ratones, la hematotoxicidad, lo que se comentaba antes. La sangre circulante se ve menos expuesta al fármaco, en este caso quimioterapia, por tanto el ratón no sufre tanto esa inmunodepresión. Bueno, pues la predicción virtual se verifica en ratones. Y para concluir, deciros que mayores espaciados, a partir de este estudio matemático que comento brevemente, aumentan la supervivencia para el caso de glioblastoma trabajando con quimioterapia, retrasan la resistencia, la aparición de resistencia y reducen la toxicidad, la hematotoxicidad. Pero, ratones, ¿de acuerdo? No vamos a cometer aquí el error que comete la prensa muchas veces y por el cual está tan denostada a veces la investigación. No puede ser que alguien descubra una vía, digamos, una ruta metabólica, genética, lo que sea, que suena prometedora en la lucha contra el cáncer y nos vendan desde la prensa, que no pretendo criticar ni mucho menos, pero que ya hemos curado el cáncer. Eso es mentira, ¿de acuerdo? Y eso es jugar con la ilusión de la gente. Aquí, por desgracia, no curamos, aquí damos pasitos poco a poco. Tenemos que ser muy conscientes cuando leamos una noticia y fijarnos en cosas de este tipo. El estudio que se ha hecho es en un cultivo, es en ratones o es en personas, ¿vale? E ir poquito a poquito. Con esto me sirve también para desmentir el bulo de la cura contra el cáncer. Como os decía antes, el cáncer no es una enfermedad, el cáncer son familias de enfermedades. Es muy difícil hacerlo para todas ellas a la vez. Fijaros lo que costó el COVID y porque todo el mundo nos pusimos de acuerdo. Imaginaros para una familia que entronca más de 200 enfermedades. Bueno, dicho esto, voy a pasar por esta última parte muy rápido. Y para terminar, me gusta dar las gracias siempre, pero si me toque parar en cada uno de los colaboradores del grupo, pues no nos iríamos de aquí o no cenaríamos y no es plan. El Laboratorio Oncología de Matemática es un grupo que cuando yo empecé mi tesis en 2018 tenía bastante gente para ser un grupo de investigación, unas 10 personas. Ahora mismo es enorme para ser investigación, somos unos 30 aproximadamente. Y si extendemos la red a los colaboradores, a los biólogos, a los médicos que nos aportan información, que nos aportan datos, pues esto se vuelve ya exponencial, ¿de acuerdo? Entonces, muchas gracias a todos ellos, por supuesto. No sé qué he hecho. Y para finalizar, gracias a todos por vuestra atención.